¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Vamos a comenzar con este tiempo de la palabra de Dios. Ya estamos a viernes 14, y estamos listos para continuar con el devocional. Así que vamos a ver a quién tenemos listos para comenzar. Le damos las bienvenidas. Hola Betty, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal mi Orchagüita? Muy buenos días, bienvenido. Que el Señor te bendiga grandemente. Betty, hola, ¿cómo estás? Mi hermana Betty Cobos. Mi Capi, buenos días, bienvenido. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Señor te bendiga. Normita, muy buenos días. Esperemos que todo esté bien por aquellos lugares, igual que mi hermana Luli también, que pueda estar todo bien. Mi hermana Ana, ¿cómo está? Mi hermana Ana, querido Omar, mi hermano Omar, bienvenido. Teresa, Cristóbal, ¿qué tal, mi Cristóbal? Buenos días. Bienvenido, mi hermano Eduardo de la Rosa, que el Señor les bendiga. Luz Bañuelos, Sergio Escutia, Clara López, que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Vamos a comenzar con este tiempo y le damos la bienvenida a cada uno de los que van entrando. Y bueno, como les pedimos en cada mañana, si por favor podemos ponerle compartir a la publicación para que más personas puedan conocer de la palabra de Dios. Así que si me ayudan ahí compartiendo, ahí está, yo ya lo puse, compartir. Listo, vamos a comenzar en esta mañana, continuamos ahí en Marcos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, te pedimos que nos bendigas el día de hoy, que nos hables con tu palabra. Gracias, Señor, porque vamos aprendiendo día con día. Te ruego, Señor, que el día de hoy lo podamos de igual manera poder conocerte a ti, Señor, llevarlo a la práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a los que están entrando. Diana, bienvenida, que el Señor te bendiga. Y acompáñenme ahí, por favor. Estamos estudiando la carta de Marcos y a mí me toca, seguimos en el capítulo 10. Este capítulo ha sido largo. eh, y vamos ahí a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Son pocos versículos, pero tenemos gran enseñanza el día de hoy aquí. Marcos 10, 46 al 52. Estaremos viendo cómo el Señor le da vista a un ciego, y aquí vamos a encontrar muchas enseñanzas. El tema que le he puesto en base a los versículos es sigue a Jesús, sigue a Jesús. Y ese es lo que a mí me gustaría animarte a que sigamos a Jesús en todo momento, a pesar de los pesares, que sigamos a Jesús. Así que ahí acompáñame por favor, voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Si tú tienes otra versión no hay ningún problema, pero ahí acompáñame a partir del versículo 46. Marcos 10, 46 al 52. Dice así la palabra de Dios. Después llegaron a Jericó, se está refiriendo al Señor Jesús y los discípulos. Después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Hasta ahí, mis hermanos, y vemos entonces también que se nos menciona a Bartimeo que era ciego, ahí nos los está diciendo, y como resultado de que era ciego, era pobre y se veía obligado a mendigar, dependiendo para su supervivencia, la ayuda de otras personas. Evidentemente, pues le costaba trabajar, tener un trabajo por causa de que no podía ver, y entonces eso hacía que estuviera pidiendo en las calles. Mis hermanos, nosotros también sin Jesús somos personas que no podemos ver, no tenemos visión, no sabemos a dónde ir y somos mendigos en este mundo. Yo creo que en algún momento tú te pudiste haber sentido así, si ya puedes ver la diferencia en que ahora que conoces a Jesús y lo que eras antes, de que no teníamos nada en este mundo. Te quiero acordar un versículo, Efesios 2:12, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y fíjate lo que dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estamos, sin Dios no tenemos esperanza, no podemos ver, no sabemos cuál es nuestra visión, qué es lo que nos depara este futuro, porque sin Dios no somos nada. Sigue diciendo el versículo 47, dice, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Recordemos, mis hermanos, que aquellas personas, si tú conoces una persona que no ve, algo que se le desarrolla grandemente es el oído, porque evidentemente pues, al no ver prestan muchísima atención y entonces ahí escuchó de aquel Jesús y fíjate que lo escuchó y empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían que se callaba, quizás lo aventaban, y gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Para aquel día Bartimeo percibió la presencia de una persona especial. Se trataba de Jesús de Nazaret, del que se estaba escuchando mucho y del que él ya había escuchado. Y como vemos, 2 veces empezó a gritar para llamar la atención de Jesús. Mis hermanos, de ninguna manera Bartimeo o el ciego quería perder la oportunidad que tenía delante de él. Y lo cierto, mis queridos hermanos, me gustaría que prestamos atención, lo cierto es que era una oportunidad única, ya que Jesús no volvió a pisar por ahí. Él no volvió a pasar nuevamente por donde estaba este ciego. Así que quería aprovechar esa oportunidad. Mis hermanos, cuántas oportunidades irrepetibles pierde la gente en este tiempo para poder conocer a Jesús, que lo ven pasar y no le prestan atención. Y aún nos estamos refiriendo a personas que aún no conocen de Dios sobre la salvación, pero aún también tú y yo como hijos de Dios, ¿cuántas veces perdemos el tiempo? Dejamos pasar a Jesús en nuestras vidas a través de un estudio, a través de una reunión, a través de una predicación, lo dejamos pasar. ¿Sabes por qué? Porque no estás dejando de escuchar al predicador, no estás dejando de escuchar al maestro, estás dejando de escuchar a Jesús. Y sabes qué, el ciego no quería dejar pasar la oportunidad, porque por fin escuchó de Jesús. Yo quiero a Jesús. Y mi querido hermano, si tú tienes a Jesús en tu vida, no dejes pasar la oportunidad. Aprovecha, escucha la palabra de Dios, escucha las predicaciones, escucha los estudios. No lo dejes pasar. Pero Bartimeo no era así como los demás y él tenía una actitud decidida y vigorosa y no dejó de gritar, no dejó de dar voces hasta que Jesús lo atendiera. Y sabes, me gusta mucho que él utiliza la palabra Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Qué hermosa palabra vemos aquí. Este mendigo había llegado a una comprensión muy exacta y muy profunda de la persona y la obra de Jesús. Queridos hermanos, ni los eruditos de ese tiempo de Jerusalén entendían que él era el hijo de David. Ni los eruditos lo mencionaban. Fíjate, los que tenían el conocimiento total de la palabra de Dios, ni ellos habían llegado a esta expresión, hijo de David. Y este ciego sí. Ahora, qué paradojas, mis queridos hermanos. ¿Qué paradoja vamos a encontrar aquí? Mientras Israel podía ver al Mesías con sus ojos, entre ellos, lo podían ver entre ellos físicamente, espiritualmente estaban ciegos y no podían distinguir a Jesús como el Mesías. Increíble. Y un judío ciego que no veía físicamente lograba percibir con toda claridad espiritualmente que Jesús era el Mesías. Increíble, increíble esta paradoja que estábamos viendo aquí.
Bartimeo había sido privado de su vista y no podía ver las obras de Jesús. Pero las noticias, lo que él había escuchado, para él eran suficientes para poder convencerle, para poderle tener fe de que él era el Mesías. Increíble la fe de este ciego. En cierto sentido, mis hermanos, nosotros nos ocurre lo mismo. Ahora sí, esta aplicación es para ti y para mí. Nosotros jamás hemos visto al Mesías, pero lo escuchamos hablar, lo escuchamos a través de su palabra, escuchamos la palabra de Dios, las predicaciones, y simplemente por su gracia y el deseo de querer creer en Él, nos hemos hecho salvos. ¿Te acuerdas que 1 Pedro 1.8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto? En esa parte somos como el ciego, jamás lo hemos visto, pero le creemos. El ciego de la misma manera jamás lo había visto, pero simplemente con escucharlo creyó en Jesús. Increíble la fe de este ciego. Notemos también, mis queridos hermanos, que el ciego no solo veía a Jesús como un hombre de Nazaret, sino lo reconoció como el hijo de David, el hijo de David. Estaba entendiendo que él era el verdadero hijo de David, por lo tanto estaba anunciando que él era el Mesías, que él era el rey y que era el Salvador del mundo. Con esta frase, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él no se dirigió a él como el descendiente legítimo del rey David, sino también le reconoció como su deidad, como la deidad. Que, que él era Jesús, pero que también era Dios. Qué increíble estas palabras de este ciego. Y sabes, sigue diciendo ahí, muchos le reprendían para que se callara. Algunas probabilidades del por qué lo estaban reprendiendo para que se callara. En primer lugar, puedo pensar que quizás la gente, al ver lo que era ciego, pues para la gente no tenía mucha importancia. Ah, tú eres ciego, cállate. Tú sigue ahí mendigando, le pueden haber dicho. Pero, pero, pero para Jesús no fue así. Para Jesús no era una persona más, un mendigo, un común y corriente, sino que vemos que se paró y preguntó por él. Mis hermanos, a Dios le importamos muchos. Aunque para el mundo no le importemos, para Dios tenemos gran valor y Él pregunta por nosotros y nos busca. También otra probabilidad del cual lo estaban callando al mendigo es precisamente porque él estaba gritando, hijo de David. Entonces a los mismos religiosos pues no le estaba gustando que gritara eso. Quizá le están diciendo, ¿qué te crees? ¿Cómo le dices eso a Jesús? Es un buen hombre, pero no es el Mesías. Y entonces lo estaban tratando de callar al mendigo. Lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre va a haber oposición. ¿Te has fijado que cada vez que tú te quieres acercar a Jesús, cada vez que tienes el ánimo de ir a la iglesia, se presenta algo de que no vayas? Cada vez que quieres escuchar la palabra de Dios, se presenta alguien que te llama y no vas a escuchar más la palabra de Dios, vas a tener oposición, como el ciego. Pero tenemos que ser como el ciego, de ser constante, gritar más fuerte, seguir adelante para escuchar la voz de Dios. Versículo 49 dice la palabra de Dios, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te llamo. ¿Pasaría de largo el maestro? ¿Habría oído sordo? ¿Se había hecho sordo el Señor por su clamor? Por supuesto que no. Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos, no pasaría de largo enfrente de esta alma que suplicaba desde lo profundo de su corazón. Para otros, Bartimeos era un simple hombre, un hombre pobre, víctima de su enfermedad, alguien que no contaba dentro de los grandes planes de su gobierno. Pero para Jesús no era un hombre cualquiera. Para Jesús era una persona que él amaba y que estaba viendo su necesidad. Mis hermanos, vuelvo a repetirlo, quizás para este mundo no valemos, pero para Jesús lo valemos todo. Que Jesús vino a morir por nosotros. Y fíjate que las palabras que le dijeron, ánimo le dijeron. Mis hermanos, cuando Jesús nos habla, siempre va a haber ánimo en nuestras vidas,
Por eso tenemos que estar constantes en la palabra de Dios, porque siempre va a haber ánimo en nuestras vidas. Nos va a levantar el Señor, porque es lo que Él quiere en nuestras vidas, que nos acerquemos a Él. Versículo 50, fíjate lo que dice: Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Fíjate la reacción de este ciego, o sea, que dejó todo en ese momento, lo que él traía en el instante, y hasta saltó a Jesús. Su reacción fue inmediata, dejando todo. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el Evangelio dicen: ahora no, soy muy joven, después, más adelante escucharé la palabra de Dios, ya cuando esté viejito. O también nosotros como cristianos, después les sigo, después les sirvo, tengo tantas cosas por hacer que ni tiempo tengo de escuchar la palabra de Dios, ni tiempo tengo de ir a la iglesia. Pero fíjate, este ciego en ese momento se levantó, tenía una necesidad. Mis hermanos, tú y yo no tenemos necesidad para levantarnos, para tener ánimo y decir: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Versículo 51, ya estamos terminando, dice: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, que significa maestro, ¿ves? No solamente le dijo que era el Salvador, el hijo del rey David, ahora le mencionó maestro. Quiero, respondió, quiero ver, le dijo. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y fíjate la última frase: y empezó a seguir a Jesús por el camino. Mis hermanos, le mencionó que era su maestro y dice que su fe, ¿ves? La fe que tenía esta persona no solamente le sanó su vista, sino que le sanó su corazón. Le dijo: tú eres un hijo de Dios hoy. ¿Y sabes cuál fue la reacción? Siguió a Jesús. Por eso el estudio es: sigue a Jesús. Querido hermano, si tú ya fuiste salvado por Jesús, si tú ya tienes la vista espiritualmente gracias a Jesús, la pregunta es: ¿le estás siguiendo? Y es literal, mi querido hermano, y ese es el desafío que te doy. ¿Le estás siguiendo a Jesús? Y el seguirle es no de oídas: había escuchado de ti y como Pedro, lo seguía de lejos el día que lo aprendieron. No, seguirlo es al lado, que aquí estoy, que cuando escuche la palabra de Dios aquí voy a estar, que cuando voy a ir a agradecer al Señor, voy a estar sirviendo lo que Él necesite. Eso es literalmente, mis hermanos, seguir a Jesús. Este ciego pudo recibir la vista, pero también la vista espiritual. ¿Y qué fue lo que decidió? Seguirle, seguirle. Yo te animo a que sigas a Jesús, porque Él ha dado todo por nosotros y nos ha dado la vista espiritualmente y nos ha dado mucho más cosas, nos ha cambiado la vida. ¿Vas a seguir a Jesús? Espero que sí. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y nos enseñas grandes cosas en este pasaje. Gracias por este ciego, mi querido Señor, que nos enseña la determinación de creer en ti, de seguirte a ti. Increíble su fe, Señor. Y nosotros, Señor, te pedimos que podamos tener el mismo ejemplo, de seguirte a pesar de que vamos a tener oposición, como el ciego. Igual lo vamos a hacer, Señor. No nos vamos a desanimar, al contrario, nos vamos a animar, porque eres tú el que nos buscas. Te ruego por cada persona que ha escuchado tu palabra, bendícele grandemente y que te puedan seguir de corazón. Te pedimos por esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan un excelente día y tenemos un fin de semana práctico para seguir a Jesús. Así que te animo a que lo puedas hacer. Que el Señor te bendiga.